Bendiciones, amado de Dios. ¿Sabías que tengo el privilegio de ser parte de una iglesia BB? Ahora te explico. Cuando algunos saben que soy parte de una iglesia bautista, asumen dos perspectivas totalmente distintas. Por un lado, algunos, bien ubicados y correctamente entendidos, comprenden que ser bautista es ser parte de una iglesia donde se estudia, se expone y se centra en la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento. Otros, en cambio, equivocados, asumen que ser bautista es sinónimo de ser parte de una iglesia conservadora, que está atada a ciertas formas. Lo cierto es que lo primero que comenté es lo correcto. Lo segundo es un simple prejuicio, un desconocimiento, porque ellos tienen cultos y una perspectiva distinta a lo que es ser una iglesia. El hecho de que hoy sea parte de una iglesia BB fue una idea totalmente de Dios. Al buscar volverme al Señor cuando tenía casi 40 años atrás, y abandonar la religiosidad del catolicismo, hoy tengo una sincera y devota gratitud a Dios, porque fue idea de Él llevarme a una iglesia bautista, mostrarme una iglesia bautista y conducirme a un lugar donde se me enseñaría que las otras iglesias, aunque eran distintas, eran iglesias hermanas, pero cada una con sus fortalezas, sus debilidades y sus particularidades. La nuestra era BB, bautista por un lado, que distingue otras iglesias pentecostales, neocarismáticas, y bíblica porque el centro de la iglesia era la palabra de Dios. Hoy los tiempos han cambiado y no pocas iglesias bautistas, esto es correcto, debo reconocerlo, han dejado de lado su identidad, sus principios y las características que la constituían en una iglesia bautista. Nosotros queremos seguir manteniendo tanto la identidad como los principios porque estos emanan de la palabra de Dios. Y esto no solamente ha pasado en Latinoamérica, en Argentina, donde yo estoy hablándoles, sino también ha pasado en otras partes del mundo e incluso ha pasado en otras denominaciones. Una palabra de advertencia para, si me estás escuchando, muchos de los que hoy están con ciertas inquietudes, le está faltando paz y se preguntan si en el lugar donde están es el lugar correcto. Se viven muchos cambios. No todos los cambios que se están viviendo son buenos. Lo cierto es que algunas iglesias han tomado un rumbo muy particular y se van transitando el sendero de convertirse en una secta. ¿Por qué? Porque apartan y aíslan a sus miembros y comienzan a tener muchísimas actividades, tienen reuniones todos los días y se olvidan que el propósito de Dios de ser iglesia es ser parte de una comunidad que tiene su ámbito de servicio y ministerio en el mundo, que el trabajo, el hogar, la oficina, el taller, la facultad, el colegio, es un lugar donde el creyente debe ser luz y sal en este mundo. Dios nos quiere en el mundo. Si uno tiene demasiada actividad, hiperactivismo, tiene reuniones todos los días, ¿cómo va a cumplir ese rol tan importante de ser un hombre, un servidor, una mujer de Dios en el mundo, comenzando obviamente en casa, como el Señor claramente le indica al que sana en Lucas 8:39? Él le dice, ve a tu casa y cuéntales a los demás, a los que te aman, a los que te conocen, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él dice que se fue por todos lados. ¿Por qué? Porque el cristianismo es un andar, un estilo de vida, una forma de entender el mundo y el ámbito donde yo me desarrollo. En la palabra de Dios, fuente para nosotros como bebé de creencias, prácticas y a la vez el Nuevo Testamento es el manual de Dios para todo creyente, porque ahí descubrimos que la perspectiva de Dios no debe cambiar ni la tuya ni la mía. Pablo, en Colosenses 2, nos revela 2:1 que él tenía una tremenda carga espiritual como apóstol por las iglesias donde aún no había llevado el evangelio o no había ido a hacer de bendición, de edificación. Y a pesar de que él estaba en prisión, sin saber si le iban a liberar, esto es llamativo. ¿Por qué? Porque esto también podés hacer vos. Pablo, a pesar de estar en prisión, sin embargo, la prisión no fue un obstáculo para que él escribiera varias cartas que hoy son de tremenda bendición para vos, para mí, y además convertir o hablar de Dios a aquellos que estaban cerca. Dar a conocer el evangelio por el cual él estaba bajo cadenas, pero esto también le permitió que algunos se volvieran a Dios, como
el caso de Onésimo, que de un esclavo se convirtió en un hombre, un servidor de Dios. Tú también puedes usar como Pablo las condiciones en las cuales está tu casa. Tú puedes hablar o invitar a tu vecino para que él precisamente esté compartiendo de Dios contigo. Puedes usar tu hogar, tu casa, hacer un discipulado o invitarle a las reuniones que tienes en el templo. ¿Por qué? Porque cuando estás en tu casa, tú no dejas de ser parte de la iglesia del Señor. Notamos que aunque Pablo estaba encarcelado, usó ese tiempo para escribir varias cartas. ¿Por qué? Porque así como él se conectó, y esto es lo interesante, con las iglesias, a pesar de la limitación de las rejas, vos también podés conectarte con otros por las redes, invitándolos a tu hogar, yendo a la casa de él o de ella y sembrar y extender el reino de Dios desde el lugar donde tú estás, comenzando especialmente por tu casa, por los que amas, tu familia, tus hijos, tu cónyuge. Enseñamos aquí, en esta iglesia bebé, que tenemos que afirmar a los demás que somos parte de una iglesia bebé y, como comenté al inicio, esto significa que somos una iglesia particular, no somos mejores que otros. Esto quiero aclarar, es importante, sino que esta es nuestra visión y la perspectiva y te la quiero compartir porque es posible que estés buscando una iglesia BB, una iglesia realmente bonita, pero bíblica. Entonces, tú también puedes tener en tu ciudad. Es posible que haya una iglesia con esta característica. ¿Qué es una iglesia BB para mí? Te lo quiero compartir en este mensaje. Mi esposa y yo conocimos ambos al Señor en la iglesia bautista del centro de la ciudad de Mendoza, cuando yo trabajaba allí con la computadora, el operador de sistema y jefe de un centro de cómputos. Allí aprendimos a adorar a Dios, donde el que quería podía levantar las manos, si alguno gustaba en una canción rápida, aplaudir, lo podía acompañar esa adoración, esa alabanza a Dios con las palmas y sobre todo la predicación era la exposición de la palabra de Dios. En ese tiempo descubrimos, aprendimos que desde allí y enseñamos hoy también que ser bautista es sinónimo de que lo que creo, lo que hago, se basa precisamente en las enseñanzas de Jesús y del Nuevo Testamento. Cuando recibimos una pregunta, cuando damos un consejo, cuando compartimos, sí o sí, como bebé, vamos a la palabra de Dios porque Él nos ha provisto precisamente de esta herramienta tan importante y abrimos las Escrituras y compartimos de lo que Dios quiere para esa vida. Compartimos de Dios. Como iglesia, somos herederos de la Reforma Radical cuando el grupo más importante entendió que la iglesia debía cambiarse, tenía que hacerse cambios, ajustes, tenía que reformarse. Esto dio a luz a lo que se conoce como las iglesias protestantes. Pero otro grupo entendió distinto. Comprendió que la iglesia oficial estaba tan apartada de Dios que era necesario desechar todo por completo y volver a leer las Escrituras y comenzar de cero y comenzar a conocer, vivir y compartir el Evangelio de Dios. A ellos les llamaron inicialmente los rebautizadores, en alemán, Anabautista. De ahí derivan los bautistas porque eran personas que descubrieron que la verdad está en Dios, no está en una iglesia, porque una iglesia puede jactarse de ser bíblica y está totalmente apartada de Dios. Una iglesia es verdadera cuando está centrada en la palabra de Dios, no por un cartel o por una jactancia. Pero me vas a preguntar, ¿no son conservadores? Sí, en parte no. ¿En qué somos conservadores? En la doctrina, en las enseñanzas, en lo que Jesús nos dio y que no se puede cambiar. No, la palabra de Dios, el Evangelio, las enseñanzas del Nuevo Testamento no tienen complementos, no tienen suplementos, no hay nuevas revelaciones para añadirle, no hay tradiciones que entren en conflicto, porque este es el problema de la tradición de la religión. Entra en conflicto con las mismas enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, mucha gente repite el Padre Nuestro cuando Jesús fue muy claro antes de enseñarlo que no teníamos que repetir, no teníamos que rezar. Algunos le oran a Pepe, a Juan, cuando Jesús fue muy claro en Mateo 6. La oración es a Dios, al Padre, ni siquiera al Espíritu Santo, es al Padre. Dejar de esto, cambiar esto, es cambiar las enseñanzas de Jesús, es abandonar
lo que Dios nos ha revelado. ¿Qué dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 de Tesalonicenses 2, 14 y 15? Vamos a leer, vamos a ver qué es lo que demanda Pablo y por qué como iglesia somos BB, conservadores y bautistas en el sentido de bíblicos. La palabra de Dios dice así. Voy a usar Biblia de las Américas. Y fue esto para que Él se refiere a Cristo, nos llamó mediante nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo con su equipo, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Presta atención al verso 15 que es clave. Así que hermanos, estad firmes y conservad las mismas enseñanzas. Algunas versiones traducen tradición. Aquí la palabra doxa significa instrucción, enseñanza. No se refiere a algo aparte de lo que Dios va a revelar y se va a poner y plasmar en las escrituras, sino a las mismas escrituras que al comienzo, como Dios estaba llevando y expandiendo el evangelio, recién se estaba escribiendo. Es decir, que la tradición bíblica es la tradición que hoy conforma el cuerpo del Nuevo Testamento. No es otra fuente, no es algo ajeno. Interesante, ¿por qué? Porque Pablo está pidiendo aquí estar firmes, conservar o retener. La palabra aquí, retener, es krateo en griego, que significa retener, conservar, mantener. La palabra que escoge significa, tanto en forma literal o figurada, agarrar o retener algo. Dios no quiere que cambies el evangelio, la enseñanza de Jesús, porque cambiarlo o abandonar significa abandonar lo que Dios ha dado y abandonar Dios mismo. Lo mismo Pablo le pide a Tito, Tito 2.1. Dice la palabra de Dios en este pasaje precioso. En cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Las enseñanzas del Señor, las enseñanzas que los apóstoles transmitían claramente a las iglesias donde iban. Hechos 2.42 es una de las 4 columnas fundamentales de la iglesia. Las enseñanzas de los apóstoles es la enseñanza de Jesús, la que Él se tomó el trabajo de, mientras estuvo con ellos, poner en su corazón, enseñarles y marcarlos, el cual esta enseñanza hace una clara distinción con lo que era el pacto mosaico o la ley judía. Por eso Jesús en una ocasión dijo, habéis oído, y cita precisamente las escrituras del pacto mosaico, pero él añade, mas yo os digo, porque el Nuevo Testamento es la revelación final, el propósito y el plan que Dios ya había determinado y en el tiempo de Jesús se pone al alcance de toda persona hoy a través del Nuevo Testamento. ¿Por qué Pablo demanda esto en su carta a las iglesias? En Gálatas es interesante lo que pasa. ¿Por qué? Porque él advierte en Gálatas 1.9 que vendrían gente que trataría de pervertir. Mira lo que dice Gálatas 1.9. Es tremendo, es clarísimo. Biblia de las Américas. Como antes le hemos dicho, así lo repito ahora, sí, cuando él estuvo personalmente en esa región, a las iglesias de allí, Derbe, Listra y otras, le dijo, si alguno les predica un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Anatema, dice, esto incluye algún apóstol, alguien que dice venir de parte de Dios. Sea anatema. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Esto es interesante. Dice el verso siguiente, 1.10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo mensajero de Dios. Está en conflicto una cosa con la otra. Debemos agradar a Dios y no a los hombres. Por eso, aunque apreciamos y compartimos con pastores e iglesias que tienen otras doctrinas y otra postura, nuestra elección, basados precisamente en lo que Dios pone en el corazón, lo que está en las escrituras, es mantenernos el único y verdadero evangelio y no seguir las enseñanzas de hombres, porque otro evangelio es enseñanza de hombre, no es del Señor, es de Dios y es más fuerte todavía. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas pervierten el evangelio de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 1.7. Dice Pablo, en realidad no hay otro evangelio. Es decir, si alguien viene con otra enseñanza, no viene de Dios, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios.
No hay otras enseñanzas. La verdadera enseñanza de Jesús no está en una iglesia en particular, está en la palabra de Dios, está en el Nuevo Testamento en particular. Pablo le pide a sus principales colaboradores, vamos a ver 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante, cuando él dice esto, 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán. Abandonarán significa la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Entonces esta enseñanza de hombres, estos otros evangelios, estas tradiciones que le quieren añadir a la palabra de Dios, que es doctrina de demonios, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Mira lo que dice el verso 6 de 1 Timoteo, capítulo 4. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos, ¿qué cosas? Lo que es verdadero, lo que no es de Dios. Serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir que si te sales del Evangelio, te sales del camino de Dios. Esto es increíble. Mucha gente sigue a cualquiera y uno debe seguir a aquel que te enseña la palabra de Dios. Porque somos una iglesia bebé, porque hemos decidido mantenernos en la enseñanza de Jesús y ser totalmente bíblicos. Verso 16 del mismo capítulo 4 de 1 Timoteo. Dice Pablo a este hombre de Dios, a este obispo joven que Dios había levantado. Ten cuidado de ti mismo. Es decir, que el primero que tiene que prestar atención a lo que está enseñando, lo que está predicando, es aquello que Dios ha puesto al frente como ancianos, como diáconos, como predicadores, como personas que tienen algún ministerio. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Persevera en estas cosas, no añadas cosas nuevas. Todo lo necesario para la vida y la piedad, dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:3, está en las Escrituras. Ya nos fue dado, no necesitamos anexos, suplementos, complementos, tradiciones contrarias a las enseñanzas de Jesús. Dice, vuelvo al texto, 1 Timoteo 4:16, asegurarás la salvación tanto de ti mismo como de los que te escuchan. ¿Prestó atención? Si uno enseña el Evangelio, asegura la salvación de otros, de uno y de otros. ¿Por qué? Porque seguir otras enseñanzas, seguir a hombres que predican otra cosa, es salirse del camino de Dios, salirse de la salvación, es extraviarse y perderse. Dios no quiere esto, amado. No queremos desviarnos del Evangelio, como dice claramente Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:1. Pablo le demanda, el verso 6, que uno debe nutrirse y seguir la doctrina de Dios, la doctrina que está en los evangelios. No depende de los hombres, depende de las Escrituras. Pablo exhorta precisamente a Timoteo en el versículo 16 que acabo de leer, que él ya conocía la palabra desde pequeño, a seguir, enseñar, perseverar, mantenerse en la doctrina del Señor, la cual nos mantiene en la dirección correcta, nos mantiene en el camino, el único camino de Dios, que es el camino de lo que Jesús enseñó. Tanto los que exponen, enseñan, como los que reciben la enseñanza. ¿Por qué? Pregunta que tal vez esté dando vuelta. No cambiamos nuestras doctrinas como otras iglesias que han crecido y han crecido muchísimo. Gloria a Dios por las iglesias que han crecido. Pero si ha sido a costa de abandonar el Evangelio de Dios, eso no es lo que Dios quiere, no es lo correcto, no es lo que queremos crecer, pero sin abandonar la palabra de Dios. En primer lugar, porque la base de nuestra fe y creencia es y debe ser siempre, en toda circunstancia, la palabra de Dios. Jesús anticipó que su palabra y propósito no cambiarían. Pablo nos advierte en lo que leímos recién, Gálatas 1:7, que pueden llegar personas que dicen, vengo de parte de Dios, traigo el Evangelio de Dios, pero lo que pretenden realmente es pervertir, cambiar, qué fuerte palabra, el Evangelio recibido. ¿Has notado cómo Pablo elogia a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 11:2, cuando él está enseñando y recordándole precisamente lo que había enseñado acerca de la Señor? Él los alaba y los bendice porque no han abandonado lo que él recibió directamente de Cristo. Cuando está hablando acá, las tradiciones está hablando la enseñanza en que forma oral. Pablo recibió de Dios y transfirió oralmente a los corintios, la cual
está escrita en su primera carta, capítulo 11, y nos recuerda. Pablo los felicita por seguir la instrucción de Dios. Sobre la cena del Señor, no debemos solo seguir esto, sino toda la enseñanza de Dios, pues la misma, vuelvo a repetir, quiero ser enfático, no tiene suplementos, no tiene nuevas revelaciones, no tiene complementos. Por otro lado, Pablo mismo nos va a decir esto en Filipenses 4:1, donde él nos invita a estar firmes como en el versículo inicial de 2 de Timoteo 2:15, que dice Filipenses 4:1, un pasaje realmente precioso. Me encanta este pasaje que dice lo siguiente, permítame llegar, dice así el texto en Biblia de las Américas. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Es el deseo de Dios que transmite a través del apóstol Pablo. Quiero terminar pidiéndote que leas con atención lo que va a ser la predicación de esta tarde en el culto presencial, precisamente aquí en la iglesia del centro, una iglesia bebé, bautista y bíblica. Colosenses 2, del 6 al 7, y quiero cerrar con este pasaje simplemente dejándolo para que lo medites, lo leas. Yo lo voy a exponer esta tarde en el culto. Dice así: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él. De la misma manera, sin cambios. Lo que Juan va a decir en Apocalipsis, volver al primer amor. 2:7 dice así: habiendo sido firmemente arraigados y siendo ahora edificados y establecidos en vuestra fe, tal como fueron instruidos, rebosando en gratitud. Amado, Dios tiene una iglesia B para ti. Para nosotros es bautista y bíblica. Para ti es que sea bíblica y que sea bonita, donde puedas crecer y tener paz en tu corazón de que estás en una iglesia correcta. ¿Qué es una iglesia correcta? La que está centrada en la palabra de Dios y no anda en modas, en cosas raras o extrañas que hoy son tan comunes. La doctrina sana del Evangelio nos atrae a Dios, nos trae salvación, nos arraiga, nos edifica y establece en la fe, porque ese es el propósito de Dios. Dios te pueda guiar a una iglesia así si estás en una iglesia que abandonó el Evangelio del Señor. Dios te bendiga, amado, amada.